Me llamo Gabriel Sanabria, y durante 25 años fui cura en una pequeña parroquia al norte de Argentina, en un pueblo olvidado por Dios y recordado por los demonios. Hoy ya no uso sotana, ni rezo antes de dormir. Pero antes de que me juzgues, déjame contarte la verdad. No la que enseñamos desde el púlpito, sino la que se oculta detrás del incienso, las vidrieras sagradas y los salmos murmurados entre dientes. Todo comenzó con una confesión. No era inusual que alguien se acercara al confesionario llorando. Había escuchado toda clase de pecados, infidelidades, robos, traiciones familiares, incluso 1 o 2 intentos de homicidio frustrados. Pero aquella noche, la voz que escuché no era humana. Era más como un susurro espeso, como el crujido de hojas secas dentro del alma. «Perdóname, Padre, porque he pecado», dijo la voz. «He vuelto a matar, y no fue 1, sino 7». Me quedé helado. Mi mente quiso racionalizar, pensar que era un bromista, un borracho o un enfermo mental. Pero había algo más en esa voz, algo antiguo. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Soy el que limpia los errores del mundo», dijo. «El que recoge los hilos rotos del destino. El que fue exiliado del cielo por decir la verdad». El silencio fue largo. Luego, con un eco sobrenatural, la voz pronunció un nombre que no había escuchado en años. Un nombre que nadie debía conocer. Mi nombre real, no Gabriel Sanabria. Ese era el nombre que me habían dado al ser aceptado por la iglesia. Pero el que susurró aquella voz fue el nombre que mis padres me dieron cuando nací en un hospital destruido por el fuego, en una noche sin luna, donde solo sobrevivimos yo y un cuervo. Me llamaban Abel. Abandoné mi aldea a los 17. Había algo en mí que no encajaba con los demás. Decían que cuando pasaba cerca, los animales se alejaban, los bebés lloraban y las campanas de la iglesia repicaban sin motivo. Me acogieron en un monasterio enclavado en los Andes. No tenía nombre, y quienes vivían allí no hablaban más que lo indispensable. Monasterio del Silencio, lo llamaban los pocos que sabían de su existencia. Allí me enseñaron a orar, a meditar, pero también me enseñaron a ver. No me refiero a la visión común, sino a la verdadera visión, a la capacidad de mirar más allá del velo, de percibir los rastros de las almas, de escuchar las heridas del tiempo. Y fue allí donde conocí al padre Elías. Era un anciano de rostro de mármol y mirada de obsidiana. Tenía más de 100 años, pero caminaba como si el tiempo no le afectara. Él fue quien me llevó a la cámara del tercer sello, una habitación secreta en lo profundo del monasterio, oculta tras 7 puertas. Cada puerta solo se abría después de un año de silencio absoluto. Fue un proceso doloroso, casi inhumano. Pero tras 7 años de encierro, finalmente accedí al núcleo del secreto. Y allí vi el libro. No era un libro como los demás. Era una entidad viva, encuadernada en una piel que latía al tacto. Sus letras cambiaban con la luz, y cada vez que lo leías, te mostraba algo distinto. Algunos decían que era uno de los libros perdidos del Apocalipsis. Otros aseguraban que había sido escrito por un ángel caído. Lo que leí allí cambió mi destino para siempre. No puedo repetir exactamente lo que leí. No porque no lo recuerde, sino porque juré no revelarlo directamente. Lo que sí puedo decirte es que aprendí 3 cosas esenciales. 1. Dios no está solo. 2. El infierno no es un lugar, sino una decisión. 3. Y algunos curas no son humanos del todo. Lo sé. Suena a herejía. Lo pensé también. Pero cuanto más tiempo pasaba en la iglesia, más comprendía que muchas de las estructuras que venerábamos eran máscaras para algo más profundo, más oscuro, y a la vez más luminoso. Después de leer el libro, soñé durante 7 noches con el mismo ser. Tenía alas negras, ojos múltiples, y hablaba en una lengua sin palabras. Me mostró visiones de ciudades ardientes, de iglesias colapsando, de sacerdotes transformándose en criaturas de hueso y fuego. Me habló del pacto del cielo roto, un acuerdo entre entidades superiores, hecho después de la caída de Lucifer, para dividir la vigilancia del mundo entre ángeles y hombres. Pero algo había fallado. Alguien había roto el pacto. Y ahora, los custodios de lo invisible estaban muriendo. Y algunos de nosotros, los elegidos en sotana, habíamos sido marcados para tomar su lugar. Yo era uno de ellos. Volví al mundo después de ese retiro de años. Fui asignado a una parroquia olvidada, donde el viento arrastraba las oraciones al abismo.
Allí empezó mi segunda vida. Fue una noche de tormenta cuando llegó ella. Lucía como una viuda, pero sus ojos hablaban de eternidades. Se arrodilló y pidió confesar sus pecados. Su voz tenía un timbre de nostalgia cósmica. Habló de haber amado a un ángel, de haber presenciado la destrucción de Sodoma, de haber sido condenada a vagar sin rostro por los siglos. He amado demasiado, dijo, y por eso fui maldita. Padre, ¿puede absolver a alguien que ya ha sido juzgado por los cielos? No supe qué responder. Ella me miró con una compasión que quebró algo en mí, y luego susurró, lo que está por venir, solo tú puedes detenerlo. Esa misma noche desapareció, y al día siguiente el altar sangró. Literalmente, gotas carmesí emergían del mármol, sin explicación física. El obispo me llamó, me interrogó, me destituyó temporalmente. Pero algo dentro de mí había despertado. Sabía que la mujer no era humana, que el libro me había preparado para esto. Fue entonces cuando decidí dejar la iglesia. Pero no la fe. Excomulgado y perseguido, recorrí Sudamérica durante años. En Bolivia me oculté entre los Aymara, donde los chamanes me hablaban de entidades antiguas que dormían bajo los volcanes. En Chile aprendí a leer el viento en el desierto de Atacama. En Perú, un viejo curandero ciego me dijo que los verdaderos demonios no gritan ni rugen, cantan. Fue en Colombia donde me contactó la Hermandad del Velo, un grupo de exmiembros del clero, herejes, sanadores, exorcistas renegados. Todos con una cosa en común, habían visto más de lo que debían. Me acogieron como a uno de los suyos. Me entrenaron en lenguas muertas, en la simbología preadámica, en los secretos del otro lado. Allí entendí que no estaba solo, y que una guerra silenciosa estaba gestándose, no entre el bien y el mal, sino entre la verdad y la mentira. Una noche, uno de los miembros más antiguos, un exarzobispo que había enloquecido parcialmente por leer un evangelio prohibido, me entregó una caja. «Esto te pertenece desde el principio», dijo. «Te lo robaron al nacer». La abrí. Dentro había un anillo de ónix, con un símbolo que había visto en mis sueños, y un cuervo muerto, perfectamente conservado, que tenía los ojos abiertos. Cuando toqué el anillo, el cuervo despertó, y entonces recordé el incendio. Recordé que nací entre llamas, que alguien, había intentado asesinarme desde el primer aliento, que el fuego no fue accidente, fue juicio, y lo peor de todo fue que no me juzgaban por algo que hice, sino por algo que haría, algo que todavía no he hecho. Y mientras el cuervo revoloteaba alrededor mío, entendí que el tiempo se acercaba, que todo lo que me habían enseñado, todo lo que había sufrido, me había preparado para una sola cosa: abrir el segundo sello. Cuando hablo de sellos, no me refiero a simples puertas o cerraduras. No, los sellos son estructuras metafísicas, encadenadas al tejido mismo del mundo. Existen en un plano donde la conciencia toca lo absoluto. Y abrir uno no es un acto físico, sino espiritual, universal, irreversible. El segundo sello estaba en una ciudad muerta. La Hermandad del Velo me envió al desierto de Nazca, en Perú. Allí, entre líneas que solo los dioses entienden, se encontraba el templo de la boca sellada. No figura en mapas. No tiene entradas visibles. Para llegar, debí caminar durante 3 noches guiado por el cuervo, que no hablaba pero me indicaba el camino con movimientos exactos. Una vez dentro, encontré el altar, un disco de obsidiana flotando sobre un abismo sin fondo. La piedra temblaba al acercarme, como si reconociera mi alma. Y entonces escuché las voces. Miles, tal vez millones. Voces de otros que también lo intentaron. Algunos estaban atrapados, otros rotos, y unos pocos convertidos en otra cosa. No hay retorno, me advirtió una de ellas. Pero no dudé. El anillo de ónix brilló y se fundió con mi piel. Grité sin voz. La obsidiana se abrió como una flor. Y entonces vi los 4 tronos del juicio. Vi los nombres verdaderos de los 7 pecados. Vi a los vigilantes dormidos bajo el Himalaya. Vi a los niños de vidrio y a los árboles que lloraban sangre en Etiopía. Y vi algo más. Vi quien me marcó al nacer. Una mujer de fuego, ojos de relámpago, boca de hiedra y alas hechas de cuchillos. Su nombre era Sarapiel, la última serafina caída.
y su profecía era clara. Tú serás el que abra el camino, o el que lo selle con su muerte. Caí de rodillas, sangrando por los ojos, y el segundo sello se abrió. A partir de entonces, algo dentro de mí cambió. Las sombras me reconocían. Los espejos ya no me devolvían el reflejo que esperaba. Soñaba con mundos sumergidos, con ciudades construidas sobre espinas, con himnos que hacían sangrar los oídos. Y siempre, en cada visión, aparecía la misma figura, un hombre sin rostro que sostenía una balanza rota. ¿Quién es él? Pregunté a la hermandad. Uno de los ancianos me respondió con temor. Él es el innombrable, el que fue antes de todo nombre. Y si lo estás viendo, significa que te está buscando. Al parecer, cada vez que un sello se abría, su prisión se debilitaba. Y cuando todos los sellos fueran abiertos, él regresaría. Lo más terrible no era su existencia, sino el hecho de que la Iglesia sabía de él. Habían fundado una orden secreta, conocida como los Custodios del Nombre, para mantenerlo oculto, no para destruirlo, sino para usarlo. Y entre esos custodios había uno que me conocía, mi antiguo mentor, el padre Elías. Lo encontré en Italia, oculto bajo el Vaticano, en una biblioteca que no aparece en ningún plano. Me costó llegar. Atravesé pasajes llenos de símbolos que giraban al mirarlos. Pisé escaleras que cambiaban de dirección y enfrenté a criaturas hechas de pura oración corrompida. Cuando lo vi, no era el mismo. Su rostro estaba más joven, sus ojos sin pupilas, y su cuerpo flotaba a un palmo del suelo. Te advertí que no leyeras el libro, me dijo sin mover los labios. ¿Por qué me preparaste para esto si pensabas impedirlo? Porque el destino no se elige, se ejecuta. Elías me reveló que yo no fui el único niño marcado, que cada generación tenía uno. Algunos eran destruidos, otros utilizados. Pero yo había escapado del fuego. Había sobrevivido, y eso me convertía en una variable peligrosa. La hermandad cree que puedes detener el fin, pero están equivocados. Tú eres el fin. La revelación me derrumbó. Y entonces, en ese instante, vi lo que llevaba oculto. En su pecho, una cicatriz con forma de cruz invertida, ardiente. No era un símbolo de herejía. Era un sello. El tercer sello. Él era el guardián, y su deber era evitar que lo abriera. Nos enfrentamos en una sala sin tiempo. Los golpes no eran físicos, sino espirituales. Cada oración que él murmuraba deshacía parte de mi existencia. Cada palabra que yo recordaba del libro lo hacía retroceder. La pelea duró horas, o días, o siglos. No lo sé. Al final, cuando ambos estábamos rotos, heridos, sangrando luz, le ofrecí algo que no esperaba. No te mataré, Elías, pero deja que yo lo segue. Hubo un silencio largo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos vacíos. Tú siempre fuiste el más fuerte, susurró. Me entregó la llave espiritual, y con ella abrí el tercer sello. Una explosión de memoria me sacudió. Recordé vidas pasadas. Supe que había sido sacerdote en Babilonia, guerrero en Mongolia, astrónomo en Alejandría. Siempre reencarnando, siempre buscando, siempre fallando. Y esta, tal vez, era mi última oportunidad. Después del tercer sello, comenzaron las muertes. Gente desapareciendo en todo el mundo. Ríos que se secaban de golpe. Tormentas donde no había nubes. La hermandad me reveló que cada sello debilitaba una de las columnas del mundo. Ya se habían abierto 3. 4 pilares seguían de pie. Pero uno ya estaba a punto de colapsar. El santuario de huesos. Una catedral subterránea construida bajo Polonia, hecha enteramente de esqueletos. No es un mito. Existe. Allí se guarda el cuarto sello. Lo protege una entidad que no muere, un espíritu que se alimenta del olvido. Lo llaman el guardián de los nombres caídos. Fui allí acompañado por 2 miembros de la hermandad. Uno murió antes de llegar. El otro enloqueció al ver la entrada. Yo entré solo. El guardián me esperaba. No tenía forma definida. Era un torbellino de lamentos y cráneos flotantes. ¿Qué ofrecerás a cambio del cuarto sello? Me preguntó. Tuve que dar algo valioso. Algo que no podría recuperar. Di mi nombre verdadero. No Abel. No Gabriel. Di el nombre primigenio que me fue dado por Sarapiel, el que llevaba en mi alma antes de nacer.
El guardián lo devoró, y entonces se hizo a un lado. El cuarto sello se abrió, y con él, una nueva conciencia entró en mí. Ahora tenía menos tiempo. La apertura del cuarto sello causó una fractura en el tiempo. Lo supe porque empecé a ver fragmentos del futuro. Distorsiones. Ciudades con cielos rojos. Humanos con ojos de insecto. Niños que hablaban lenguas muertas en los parques. Uno de esos niños se me acercó en Brasil, mientras viajaba en tren. Me dijo sin emoción: «Cuando abras el quinto, ya no serás humano, y el innombrable sabrá tu rostro». Lo ignoré, pero dentro de mí la duda germinaba. ¿Y si Elías tenía razón? ¿Y si yo no era el Salvador, sino el Heraldo? Decidí consultar el libro una vez más. Viajé al Tíbet, donde un monje ciego lo había guardado en una caja de jade. Abrí sus páginas, y esta vez el libro me mostró algo nuevo. Mi muerte estaba rodeado por fuego. A mi lado, el cuervo y una figura cubierta de vendas. A lo lejos, 7 tronos vacíos. Y una frase escrita con sangre en la última página: «Quien abra el quinto sello, sellará su alma para siempre». Me quedé helado. Y entonces, en la última línea, aparecieron 3 palabras que no había visto nunca antes. «Ya es tarde». Aquellas palabras se clavaron en mi mente como un clavo de hielo. El libro no miente, pero tampoco explica. Cada frase es un juicio, cada revelación, una herida. ¿Tarde para qué? Grité al cielo tibetano, sin esperar respuesta. Pero el viento me la dio. Del sur, como una brisa húmeda, trajo un nombre. No era pronunciado en voz alta, pero lo sentí en mis huesos. Un susurro arrastrado, ancestral. Anamelech. Un nombre prohibido. No figuraba en ningún libro canónico, pero los herejes hablaban de él como el contador de las almas ausentes, el ángel desterrado que contabilizaba a los que nunca nacieron. Y su aparición, según las antiguas profecías del templo de Al-Kathir, significaba una sola cosa. El quinto sello estaba a punto de romperse, con o sin mí. La hermandad del velo estaba fragmentándose. Algunos decían que debía continuar, otros, que debía morir para evitar lo inevitable. Uno de ellos, Esre, a quien consideraba un hermano, me traicionó en una emboscada en las catacumbas de Marsella. «Perdónanos, Gabriel», me dijo antes de lanzarme una daga que ardía como el juicio. Pero no me mató. Fue el cuervo quien se interpuso, recibiendo la hoja en su pecho oscuro. El ave, que me había guiado desde mi nacimiento, murió en silencio. Algo dentro de mí se rompió, y ese fue el precio. El quinto sello se abrió en ese mismo instante. No hubo explosión, no hubo luz cegadora, solo silencio, un silencio absoluto, tan profundo que me di cuenta de que el sonido mismo del universo se había detenido. Mis oídos sangraban. El tiempo se quebró como vidrio. Empecé a ver a las personas no como cuerpos, sino como pulsos, destellos de intención, algunos claros, otros oscuros como la tinta del pecado original. Y vi a los custodios del nombre marchando. En las calles, en los parlamentos, en iglesias, en cúpulas tecnológicas. Estaban infiltrados en todas partes. No eran simplemente humanos. Eran portadores de una verdad distorsionada. Creían que si el innombrable regresaba, tendrían el poder de moldear el mundo a su imagen. Ese era su plan, provocar el fin para controlarlo. Me convertí en un paria para todos los bandos. La hermandad me temía, la iglesia me odiaba, y el enemigo me deseaba. En medio de ese caos, una presencia volvió a mí. Ella, Sarapiel, la vi al pie de un árbol seco, en lo alto de los acantilados de Iona, en Escocia. Vestía negro, pero sus alas eran fuego puro. «Has llegado más lejos que los demás», dijo, «pero aún no entiendes. Nunca se trató de evitar el fin, sino de decidir quién lo narra». Entonces extendió su mano, y sobre su palma, el sexto sello. «Tómalo», dijo. «Ábrelo, libera lo que duerme. O escóndelo y olvídalo todo». Pero yo no podía olvidar. No después de haber visto las ciudades sin cielo, los templos que respiraban y las criaturas que susurraban nombres humanos a las estrellas. Tomé el sello, y lo abrí. No existe forma de describir lo que ocurrió. No con palabras humanas. Al abrir el sexto sello, vi los engranajes del universo.
Vi a los serafines arrodillarse. Vi a los principados caer como cenizas. Vi los 7 cielos colapsar uno sobre otro como telas quemadas. Y supe la verdad más dura de todas. No hay un único Dios. Hay uno que observa, otro que juzga, uno que crea, y uno que simplemente espera. Y de todos ellos, el que espera es el más peligroso, porque no actúa, no habla, solo aguarda el momento exacto en que todos los demás hayan fallado, para levantarse y devorarlo todo. El innombrable no era un demonio, era ese Dios, el marginado, el olvidado, el relegado al fondo de todas las escrituras, el que existía antes del Verbo, y ahora estaba despertando. Con el 6º sello roto, el mundo cambió. Las sombras comenzaron a comportarse de forma errática. Algunas se separaban de sus dueños. Otras susurraban en lenguas invertidas. La gente empezaba a desaparecer sin dejar rastro. Solo quedaban sus reflejos en los espejos, gritando en silencio. Los custodios activaron sus planes. Comenzaron a construir la Torre de Babel invertida, una estructura etérea, vibrante, que surgía de las almas de niños dormidos. Su objetivo, atraer al innombrable, atraparlo y someterlo. Yo sabía que eso era imposible. No se puede encerrar al silencio. Intenté advertirles, detenerlos, infiltrarme. Pero era tarde. Uno a uno, mis antiguos aliados caían. Los pocos que me seguían fueron asesinados por criaturas de luz muerta. Y yo empecé a perder mi humanidad. Dormía solo 1 hora por noche. Comía lo mínimo. Mi cuerpo se enfriaba. Mis ojos cambiaban. A veces, al mirarme en el reflejo, veía múltiples rostros tras el mío. Algunos míos, otros no tanto. Fue entonces cuando comprendí. El 7º sello no era un lugar, ni un objeto. Era yo. Sarapiel volvió una última vez. Me encontró en Jerusalén, sentado sobre una colina, observando cómo el cielo sangraba al amanecer. Sus alas estaban negras. Su fuego se había extinguido. Ya lo sabes, ¿verdad? Preguntó sin orgullo. Asentí. Desde el principio dije, el libro, el fuego, el cuervo, el nombre, todo apuntaba a esto. Fuiste creado para contenerlo, pero tu voluntad es mayor que tu programación. Y si lo libero, el mundo se quiebra, los tronos arden, y tú dejas de ser tú. Y si me cierro, entonces él duerme, por otra era, y tú vivirás, pero no como hombre, como un sello viviente, un guardián sin fin, un ex-cura sin salvación. Sarapiel no respondió, solo me besó la frente y desapareció en partículas de memoria. Esa noche viajé a la única iglesia donde aún no se había detenido el rezo, una parroquia perdida en el desierto africano, construida sobre una falla temporal. Allí, entre ruinas y visiones, encontré lo que quedaba del cuervo. Sus ojos brillaron una última vez, y en su graznido una palabra final. Elige, pero no elegí aún, porque esa es la elección que haré contigo. Y aquí, lector, confidente, empieza la parte más oscura, porque lo que viene ya no está escrito. Y al terminar de leer esto, tú también formarás parte del juicio. Fui creado como un guardián, moldeado con fragmentos de almas antiguas, programado por un libro que nadie escribió, y guiado por un cuervo que no era ave sino eco de algo mayor. Pero todo eso, descubrí, era solo una cáscara, una máscara para ocultar lo esencial. Yo era el 7º sello, el último muro entre el silencio y el grito eterno. Y ahora estaba a punto de quebrarme. Cada respiración era una oración incompleta. Cada paso, una grieta más en la prisión interior. Sentía el moverse dentro de mí.
Su presencia era un susurro en mi columna, un roce en la parte trasera de mis ojos. Ya no lo soñaba, lo oía despierto, hablándome en la voz de los muertos. La elección ha sido una ilusión, me decía. Tú siempre fuiste el final. Pero incluso si era verdad, aún tenía voluntad. Y con ella, podía decidir cómo acabaría todo. Así que regresé al principio, a aquella capilla abandonada en el norte de España, donde fui encontrado, donde empezó la mentira. Al entrar, el polvo se levantó como si respirara, y en el altar me esperaban 12 figuras envueltas en túnicas de luz vacía, los fundadores de la Hermandad del Velo, preservados más allá del tiempo. No eran hombres ni espíritus, eran testigos. Los primeros que enfrentaron al innombrable sobrevivieron deformados. No podemos detenerte, dijo uno, cuya cara parecía hecha de escritura viva. Solo observar. Entonces mirad bien, les respondí, porque esto es lo último que veréis. Me arrodillé ante el altar y oré, pero no como sacerdote, no como mártir, oré como instrumento. Dejé que las 7 llaves resonaran dentro de mí. Recordé cada pecado que cometí, cada muerte, cada traición, cada revelación. Y entonces pronuncié mi nombre completo, el verdadero, el eterno. Una palabra que ningún ser debería recordar. Y el sello se quebró. Capítulo 20. La apertura. El mundo no explotó, no se quemó, no se apagó, se transformó. Primero, el cielo se hizo blanco. Luego, las estrellas se invirtieron. El mar se alzó como si recordara que antes fue aire. La gravedad olvidó su función. Y las voces volvieron. Millones, trillones, voces de seres de otras eras, de otros mundos, de líneas temporales borradas, todas cantando un único nombre, el nombre del que no puede ser nombrado. Y entonces apareció, no como una figura, no como un monstruo, sino como una ausencia tan grande que lo llenaba todo. El innombrable no tenía rostro, no tenía forma, era lo que queda cuando todo se ha perdido. Y al verme, se inclinó, no como si me adorara, sino como si reconociera a un igual. Bienvenido a casa, dijo con todas las bocas de la historia. Y me mostró lo que había más allá del tiempo. Desde aquel umbral miré el mundo por última vez. La humanidad suspendida, almas esperando juicio, no por sus pecados, sino por sus decisiones. Y entonces comprendí la verdad final. No existe castigo, ni recompensa, solo reflejo. Cada uno vería en el rostro del innombrable lo que llevaba dentro. Quienes amaron, verían amor. Quienes odiaron, serían consumidos por sí mismos. No habría intervención divina, solo una revelación perfecta. Y para que eso ocurriera, yo debía permanecer allí, como ancla, como puente, como prisión voluntaria. ¿Es este mi castigo? Pregunté. ¿Es tu regalo? Respondió él. Y entonces me entregó el último don, una página en blanco. Escribe, pero esta vez no como ex cura, no como heraldo, sino como hombre. Y lo hice, mi última confesión, no para exonerarme, no para salvarme, sino para advertirte, porque aunque el sello se ha cerrado nuevamente y el innombrable duerme dentro de mí, no durará para siempre. Un día volverá a hablarte, a través de un sueño, de un espejo, de un texto sin autor, y cuando lo haga, te hará elegir
como me eligió a mí. Ahora tú sabes la verdad, y al saberla, te has convertido en parte del sello. Cierra este libro si deseas seguir siendo quien eras, o continúa leyendo, y prepárate para convertirte en algo más.